Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer este trabajo voy a utilizar la base de una caja de cartón de fruta, pero esta tiene que ser de cartón grueso. Las medidas del cartón que estoy utilizando son 30 de largo y 60 de ancho. Para formar los cerros también voy a utilizar la parte inferior de una caja de cartón delgado. A esta pieza le dejé en un extremo el más corto de 8 centímetros de largo. Y en la parte más larga tiene 13 centímetros de largo. Y el ancho es de 40 centímetros. Y esta pieza la voy a pegar sobre una orilla. Y para pegarla voy a utilizar silicona caliente. Voy a colocarle la silicona sobre la orilla en la parte inferior. Y esta la voy a pegar sobre la base. Para reforzar el pegado voy a utilizar silicona caliente y esta se la voy a colocar en todo el contorno del cartón. Para formar el cerro más chico voy a utilizar un lado de la caja de fruta. Esta mide de largo 8 centímetros y de ancho tiene 38 centímetros. En esta ocasión voy a pegar esta pieza dejando un espacio de 2 centímetros entre medio de caja a caja. Y para pegarla voy a utilizar silicona caliente. Y la voy a pegar de la misma manera que te lo mostré con la otra caja. Este paso de reforzar las uniones es muy importante para que el trabajo te quede firme. De la caja del cartón delgado le saqué una pestaña de la tapa, ya que esta tiene el mismo ancho. Lo que voy a hacer con ella es formar la montaña y la voy a pegar sobre la otra esquina. Y para pegarla le voy a dejar un margen de 5 centímetros en la parte inferior y la voy a pegar con silicona caliente. Ahora voy a utilizar una esquina de la parte inferior de la caja de fruta, ya que esta es más gruesa. Esta mide 16 centímetros de largo y tiene 10 centímetros de ancho. Y esta la voy a pegar a continuación del cartón que le pegué anteriormente. Y la voy a pegar un poquito ladeada, hacia adentro. Uno de los tips que te puedo dar en este paso es que te guíes con el cerro más chico y lo pegues dejando una punta, la que va hacia afuera, al mismo nivel. Para formar la punta de la montaña le voy a doblar al cartón delgado al que le pegué en la parte de atrás un poco la punta, dejándole un margen en el doblado más o menos de 8 centímetros. Para unirlo al otro cartón voy a utilizar silicona caliente y esta se la voy a colocar en la parte de atrás del cartón en la orilla. Y tiene que quedar de esta manera, que te quede con una punta. Para que la parte de atrás quede recta le voy a pegar un pedazo de cartón grueso y se la voy a pegar con silicona caliente. Y tiene que quedar más o menos de esta manera. Para darle la forma curvada que tienen los cerros voy a utilizar papel periódico. Con las manos voy a ir arrugando el papel periódico hacia lo largo, formando un rollito. Y de esta manera voy a enrollar todo el papel periódico. Para pegarlo en la parte inferior de la caja voy a utilizar silicona caliente. Al hacer este paso te recomiendo que vayas pegando el papel periódico por partes, para que este pegue bien. Cuando estés pegando el papel periódico, este te tiene que quedar con un poco de volumen.
es decir, que no quede muy aplastado. En la orilla del cartón, en la parte superior, le voy a colocar bastante silicona caliente para que el papel periódico quede bien pegado y no quede con huecos. Sobre la parte superior no es necesario colocarle el papel periódico. Ahora le voy a colocar el papel periódico en la otra caja. Voy a empezar pegando el papel periódico entre medio de la distancia que le dejé de 2 centímetros de las cajas. Y lo voy a pegar de la misma manera que te lo mostré anteriormente, hasta llegar a la parte superior. Con otra hoja de papel periódico, esta la voy a moldear con las manos en forma de pelota. Con silicona caliente la voy a pegar sobre el trabajo, sobre la base y al lado del cerro, un poquito más corrido de la mitad hacia adentro. Con otro pedazo de papel periódico doblado al mismo ancho de la pelotita, este lo voy a pegar sobre ella, ya que esta pieza va a hacer un camino. Y con silicona caliente la voy a pegar. En la parte superior del papel lo voy a doblar un poco hacia adentro para que me quede justo en la orilla. Al pegar esta pieza te tiene que quedar un poquito ladeada. Ahora voy a formar la montaña y para eso voy a utilizar los rollitos de papel periódico y voy a empezar a pegarlo por la parte inferior, colocando la silicona caliente en la orilla y en la parte de atrás del cartón. El otro extremo del rollito lo voy a pegar a donde está el cerro más grande, en la parte de atrás. Y de esta misma manera voy a ir envolviendo toda la montaña hasta llegar a la orilla de la parte recta del cartón. Para envolver la punta de la montaña voy a empezar pegando el papel periódico en la parte de atrás del cerro más grande. Voy a envolver la montaña y el otro extremo lo voy a pegar en la misma parte. Ahora voy a formar otro camino que una el primer cerro con la montaña. En esta parte le voy a colocar la silicona caliente y sobre ella voy a pegar otra pelota de papel periódico. Y sobre la pelota le voy a pegar una tira de papel periódico con el mismo largo y ancho que quieres que quede el camino. Y sobre esta tira le pegué otra tira más larga hasta llegar a la montaña. Aquí te muestro que la base ya la tengo terminada. Ahora la voy a forrar. En esta ocasión voy a utilizar papel café. Este papel lo conseguí en una encomienda que me mandaron. Lo malo que tiene este papel es que es muy duro para hacer una cartapesta. Y para solucionar este problema lo voy a remojar en agua. Voy a introducir el papel dentro del agua y con las manos lo voy a ir moviendo un poco solamente para que se remoje. Con las manos se lo voy a ir apretando para sacarle todo el exceso de agua. Al estirar el papel, este queda muy lacio y manejable como si fuera género.
Para hacerle la cartapesta voy a utilizar pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Con un pincel le voy a aplicar la mezcla sobre los cerros. Y sobre el pegamento le voy a pegar el papel hacia abajo, siguiendo las curvas que tiene el cerro. Al hacer este paso te recomiendo que no aplastes tanto el papel para que no te quede plano y así tome las figuras que tiene el papel periódico. Sobre el papel le voy a ir aplicando el pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Y de esta misma manera voy a forrar todo el trabajo. Un detalle bien importante que se me olvidó explicarte es que para que no se noten las líneas del papel, cuando el trabajo esté seco, es que tienes que sacar toda la orilla del papel antes de pegarlo con los dedos. Y aquí te muestro cómo está quedando el trabajo con el papel ya seco. En esta parte le voy a hacer una catarata con un río, pero que no sea muy ancho. Y para formarle el agua voy a utilizar silicona universal transparente. Esta silicona la puedes comprar en las ferreterías. Con un pincel le voy a aplicar la silicona en línea hacia abajo. Si no tienes silicona universal, puedes utilizar silicona caliente, pero tiene que ser transparente. Cuando estés utilizando la silicona universal, tiene que ser al aire libre, ya que esta tiene un olor muy fuerte y te puedes marear. Si quieres que el fondo de la catarata y el río tengan un color, puedes pintarlo de color azul o verde oscuro. Yo lo dejé con el mismo color que tiene el papel. Para marcar el contorno del río y de la catarata voy a utilizar piedras de cuarzo de color blanco. Si no tienes este tipo de piedras, puedes utilizar otras piedras. Al hacer este paso, la silicona universal tiene que estar fresca para que las piedras peguen bien. Y de esta misma manera voy a pegarle todas las piedras alrededor de la catarata y del río. Y tiene que quedar más o menos de esta manera. Sobre la punta de la montaña también le voy a colocar una capa de silicona universal, pero esta tiene que ser más delgada y con terminaciones en punta. En esta parte también le voy a colocar silicona universal, pero las terminaciones en puntas las voy a hacer bien marcadas, para que parezca como si fuera hielo. También le voy a colocar la silicona universal en toda la orilla de los cerros, tanto del grande como del cerro chico. Ahora voy a utilizar esta nieve artificial, que es nieve en polvo fina. Esta nieve la puedes comprar en tiendas de manualidades. Con la mano le voy a ir colocando toda la nieve sobre el trabajo en la parte superior, es decir, sobre los cerros y la montaña. Al hacer este paso, la silicona universal tiene que estar fresca para que la nieve se pegue sobre ella. Aquí te muestro que al colocarle la nieve sobre el camino, esta se resbala y no queda fija. Para solucionar este problema, le voy a colocar con el pincel una capa de silicona universal, pero esta tiene que ser bien delgada. Sobre la parte recta de la montaña también le voy a colocar la silicona universal.
Y sobre la silicona le voy a ir colocando la nieve artificial. En este paso, si no tienes silicona universal, puedes utilizar pegamento de carpintero. Otra opción que te puedo dar para formar la nieve es que utilices relleno de peluche. Para hacer los postes de luz voy a utilizar palitos de satén con una medida de 10 centímetros de largo. Para formar la base voy a utilizar una pelotita de masa moldeadora o porcelana fría de color café oscuro. Y esta la voy a moldear con los dedos en forma de cono. En la parte puntiaguda del cono le voy a introducir el palito y para que este pegue bien le voy a colocar una gotita de pegamento de carpintero. Para colocarle las luces voy a utilizar este juego de 8 luces que son LED y son para decorar botellas. Ahora te quiero mostrar cómo pinté las figuras. Si quieres ver cómo realicé esta iglesia, aquí arribita a donde sale una I o en el primer comentario te voy a dejar el link del video. Lo primero que voy a pintar van a ser los techos y para pintarla utilicé un color cobre metalizado. Si no tienes de este color, puedes utilizar un color rojo teja, café oscuro, café claro o plomo oscuro. De preferencia que sean colores metalizados. Ahora voy a pintar los muros y para eso voy a utilizar una pintura acrílica de color damasco. En esta ocasión no te voy a mostrar cómo los pinté con el pincel, ya que solamente le apliqué el color y no le hice matices. Ahora voy a pintar las orillas de los techos, los marcos de la puerta y de las ventanas del mismo color. Y el color que voy a utilizar es un color morado opaco. Aquí te muestro cómo está quedando la iglesia. Para terminarla de pintar, solamente me falta pintar las ventanas. Y para eso voy a utilizar una pintura en pasta de la marca Inca Gold, de color plateado metalizado. Yo estoy utilizando estas pinturas y estos colores, pero tú puedes utilizar la pintura y el color que más te guste. También puedes utilizar pinturas en témpera metalizadas o pinturas acrílicas metalizadas. La puerta y la escalera la pinté solamente de un color blanco en acrílico. Ahora te voy a mostrar cómo pinté la casa. El techo ya lo tengo pintado con el mismo color que pinté el techo de la iglesia. Para pintar los ladrillos del muro voy a utilizar un color rojo cerezo o conche vino. Para pintarlo voy a utilizar un pincel plano. Con él voy a sacar un poco de esta pintura y voy a pasar el pincel un poco ladeado sobre los ladrillos para que solamente se pinte la parte superior, dejando la línea de los ladrillos de color blanco. Mis rosas bellas, cabe destacar que las casitas, la iglesia y el molino están realizados solamente con tubos de cartón, de papel higiénico y porcelana fría o masa moldeadora. Aquí te muestro otras casitas que pinté con otros colores. Como puedes ver, la parte superior del techo y los marcos de la ventana y la puerta están pintados con el mismo color. Y el muro y la chimenea tienen el mismo color. Si quieres ver cómo realicé estas casitas, aquí arribita donde sale una I o en el primer comentario podrás encontrar el link del video. Ahora te voy a mostrar cómo pinté el molino. Los marcos de la ventana y la puerta la pinté del mismo color que la iglesia y las ventanas las pinté de un color plateado metalizado. Lo único diferente es cómo pinté el techo y para eso utilicé una pintura en acrílico de color café oscuro. Con este color pinté todo el techo y la parte del molino que va hacia el techo. Sobre la pintura todavía fresca le voy a pasar el pincel limpio y un poco húmedo para retirarle un poco la pintura, para que el techo quede con unas líneas de color café claro y blanco, como si esta fuera paja o pasto largo.
Como te dije anteriormente, la escalera de la iglesia la dejé de color blanco, al igual que el muro del molino y el molino en sí. Para proteger los trabajos voy a utilizar un barniz acrílico brilloso. Para darle un poco de luz al trabajo voy a utilizar estos 4 farolitos que los compré en una tienda de decoración, que funcionan con batería. Para pegar los farolitos voy a utilizar silicona caliente. Al colocar la silicona tienes que sacarle un poco la nieve, ya que si le pones la silicona sobre ella no te va a pegar. Y voy a colocar un poste en el primer cerro, en el segundo cerro y al lado del camino en la parte inferior. Para pegar los cables hacia el suelo voy a utilizar silicona caliente. Voy a colocar la silicona y sobre la silicona voy a ir pegando los cables y con los dedos lo voy a ir aplastando un poco para que estos peguen bien y no se levanten. La cuarta luz la voy a dejar aparte para después pegarla al lado de la iglesia. Y ahora voy a colocar las casitas. En total yo realicé 24 casitas. Ahora las voy a colocar para buscarle su ubicación. Primero voy a empezar en la parte superior, colocándole 6 casitas navideñas. En el cerro más chico le voy a colocar 3 casitas. La iglesia la voy a colocar a este lado. Y al lado de la iglesia le voy a colocar líneas con casitas. En este lado de la iglesia me gusta cómo se ve el farolito, así que aquí lo voy a pegar con silicona caliente. El molino lo voy a colocar en la parte plana de la montaña. En el lado a donde está el río le coloqué 6 casitas en forma de media luna. Al lado del molino le voy a colocar esta casita, ya que el techo de ella se parece un poco al techo del molino. Para continuar decorando la villa navideña le voy a colocar estos pinos que son decorativos. Estos arbolitos también los compré en una tienda de decoración navideña. Y para terminar de decorar la villa navideña le voy a aplicar con los dedos la nieve artificial, sobre todas las partes que no tiene nieve, excepto el río. Mis rosas bellas, lo particular que tiene esta villa es que abajo de cada casita le puedes colocar un regalo para los niños. Pueden ser monedas o también le puedes colocar dulces. Esta villa yo se la realicé con mucho cariño para mi hija. Y ella desde el 1 de diciembre podrá sacar un regalito de los que están debajo de las casas, hasta el 24 de diciembre. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer una villa navideña con tubitos de cartón y la base de esta con cartón. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer los adornos de este trabajo, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.